Francia. Una nación que vive, respira y sueña con el fútbol. Una selección que, en teoría, debería reinar sin oposición en el panorama mundial. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, William Saliba, un equipo que rebosa talento, una fábrica inagotable de estrellas que parece desafiar las leyes de la probabilidad. Pero algo no encaja. Han pasado años desde su último gran triunfo, y las críticas no dejan de llover. Derrotas humillantes, una final perdida, eliminaciones dolorosas, y en el epicentro de esta tormenta, un hombre, Didier Deschamps. ¿Por qué sigue al mando? ¿Qué oscuro secreto protege su puesto? Hoy nos sumergimos en una teoría que podría cambiarlo todo. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría hacerte replantear todo lo que creías saber sobre el fútbol francés. Didier Deschamps no es un desconocido en el fútbol francés. Capitán del equipo campeón del mundo en 1998, un líder indiscutible, un héroe nacional que llevó a Francia a la gloria en su propio suelo. Como entrenador, su legado parecía asegurado tras el Mundial de 2018, cuando los Bleus conquistaron el título con un equipo joven, lleno de potencial y liderado por un entonces emergente Kylian Mbappé. Fue un momento de éxtasis para Francia, un país que celebró en las calles de París, Marsella y Lyon, convencido de que esa victoria era solo el comienzo de una nueva era dorada. Pero desde entonces, las cosas han cambiado. El brillo de 2018 se ha desvanecido, y lo que debería ser una máquina imparable de fútbol se ha convertido en un equipo inconsistente, atrapado en una serie de decepciones que han dejado a los aficionados con más preguntas que respuestas. La final del Mundial 2022 contra Argentina fue un punto de inflexión. Francia llegó a Qatar como una de las grandes favoritas, con un equipo que combinaba experiencia y juventud, talento y ambición. Pero en el primer tiempo de la final, los Bleus fueron superados de manera abrumadora. Argentina, liderada por un Lionel Messi en estado de gracia, dominó el partido con una autoridad que dejó a Francia desdibujada, sin rumbo, como un equipo sin alma. Solo un esfuerzo titánico de Kylian Mbappé, con su hat-trick milagroso en el segundo tiempo, evitó una derrota humillante. Pero el daño estaba hecho, 4-2 en la tanda de penales, y el título se escapó en el último suspiro. Los aficionados franceses se quedaron con un sabor amargo, preguntándose cómo un equipo con tanto talento pudo verse tan perdido en un escenario tan importante. Luego llegó la Eurocopa 2024. España, un equipo joven, vibrante y con un estilo de juego definido, eliminó a Francia en las semifinales. Fue un partido que expuso todas las carencias de los galos, falta de ideas, poca cohesión y una sensación de que el equipo no sabía a qué jugaba. Deschamps, desde la banda, parecía incapaz de reaccionar ante el torbellino español. Los jugadores franceses corrían sin dirección, como si cada uno estuviera jugando su propio partido. Y más recientemente, en la Liga de Naciones 2025, la historia se repitió. Otra vez España, otra vez una derrota. Francia, con su arsenal de talento, no logra brillar como debería. Las preguntas se acumulan. ¿Cómo es posible que un equipo con tanto potencial no domine el fútbol mundial? ¿Por qué Deschamps sigue en el banquillo, a pesar de los tropiezos? ¿Qué está pasando realmente detrás de escena? Los aficionados están hartos. En las redes sociales, los hashtags #Dechampsout y #Zidane Selección se han convertido en tendencia después de cada derrota. En los bares de París, en las calles de Marsella, en los cafés de Lyon, la misma pregunta resuena una y otra vez: ¿por qué no le dan una oportunidad a Zinedine Zidane? Zizou, una leyenda viva, un hombre que lo ganó todo con el Real Madrid, 3 Champions League consecutivas, 2 ligas, un legado que pocos entrenadores en la historia pueden igualar. Zidane es francés, un símbolo nacional, alguien que entiende el alma de los Bleus como nadie. Su nombre evoca imágenes de gloria, de aquel cabezazo en la final de 1998, de su magia en el campo, de su capacidad para inspirar. Pero la Federación Francesa de Fútbol, la FFF, parece hacer oídos sordos. Los rumores crecen, las teorías se multiplican, y una pregunta comienza a tomar forma. ¿Es posible que Deschamps esté protegido por algo más grande que el fútbol? Para entender este enigma, primero hay que hablar del potencial de Francia. No hay ninguna selección en el mundo que pueda igualar su profundidad. Kylian Mbappé, quizás el mejor jugador del planeta, es solo la punta del iceberg. Antoine Griezmann, con su inteligencia táctica, su capacidad para leer el juego y su habilidad para aparecer en los momentos clave, es un pilar indiscutible. Aurélien Tchouaméni, un mediocampista completo que combina fuerza física, visión de juego y una técnica impecable. Eduardo Camavinga, un talento generacional que, con apenas 22 años, ya es una estrella en el Real Madrid. Y luego están las nuevas promesas,
Los nombres que no paran de surgir como si Francia tuviera una fuente inagotable de talento. Warren Zaïre-Emery, un mediocampista del PSG con un futuro brillante, capaz de controlar el ritmo de un partido con una madurez que desafía su edad. Bradley Barcola, un extremo explosivo que está comenzando a hacerse un nombre en Europa. Eli Guay, un goleador nato que promete ser el próximo gran delantero francés. Y la lista no termina ahí. Malo Gusto, Wesley Teixeira, Pierre Kalulu. Cada año, Francia produce una nueva estrella dispuesta a conquistar el mundo. Este equipo no solo tiene talento, tiene equilibrio. En defensa, jugadores como Dayot Upamecano y William Saliba ofrecen solidez, jerarquía y una capacidad para salir jugando desde atrás que pocos defensas pueden igualar. En el mediocampo, la experiencia de N'Golo Kanté, con su incansable trabajo defensivo, se combina con la versatilidad de Adrien Rabiot y la creatividad de Camavinga. Y en ataque, la velocidad de Ousmane Dembélé, la inteligencia de Kingsley Coman y el instinto asesino de Mbappé forman un tridente que cualquier selección envidiaría. En el papel, Francia es imbatible. Debería arrasar en cada torneo, dominar cada partido, imponer su ley en el fútbol mundial. Pero algo falla. La selección gala no tiene una identidad clara. No hay un estilo definido, como el tiquitaca de España en sus mejores años, la intensidad arrolladora de Alemania o la creatividad fluida de Brasil. Los partidos de Francia parecen depender de destellos individuales, de la genialidad de Mbappé, de un pase mágico de Griezmann o de una jugada aislada de Dembélé, pero no de un plan colectivo bien ejecutado. Los críticos no tardaron en señalar al culpable, Didier Deschamps. Su enfoque pragmático, basado en la solidez defensiva, el orden táctico y el contraataque, funcionó en 2018, cuando Francia tenía un equipo más joven y menos esperado. En aquel entonces, Deschamps supo maximizar el potencial de un grupo que aún estaba en formación, con jugadores como Mbappé y Kanté en su prime. Pero en 2025, ese estilo parece obsoleto. Los rivales han aprendido a descifrarlo. Equipos como España, con su juego de posesión, presión alta y movimientos coordinados, han expuesto las limitaciones de Deschamps una y otra vez. En la Eurocopa 2024, España no solo venció a Francia, sino que la superó en todos los aspectos del juego: posesión, intensidad, creatividad. En la Liga de Naciones 2025, la historia fue similar. Francia parecía un equipo sin respuestas, atrapado en un sistema que ya no da resultados. Y mientras el fútbol evoluciona, con entrenadores como Pep Guardiola, Jürgen Klopp o Xabi Alonso marcando el camino con ideas innovadoras, Francia se queda atrás, atrapada en un enfoque que parece anclado en el pasado. Los aficionados se preguntan por qué la FFF no actúa. ¿Por qué no apuesta por alguien como Zidane, un entrenador que ha demostrado ser capaz de liderar a las mayores estrellas del mundo? Zidane no solo ganó títulos con el Real Madrid, transformó a un equipo lleno de egos en una máquina bien engrasada, capaz de dominar Europa durante 3 años consecutivos. Su estilo, basado en la libertad creativa, el liderazgo carismático y una conexión única con los jugadores, parece perfecto para desbloquear el potencial de esta generación dorada de Francia. Aquí es donde la historia se vuelve turbia. En los últimos años, han surgido rumores, susurros en los pasillos del poder, que podrían explicar por qué Didier Deschamps parece intocable. Y no estamos hablando solo de fútbol. Estamos hablando de algo mucho más grande, algo que trasciende el césped y se adentra en las altas esferas de Francia. Políticos, empresarios, incluso el mismísimo presidente Emmanuel Macron. Antes de continuar, dejemos una cosa clara: no hay pruebas concretas de estos rumores. Pero en el mundo del fútbol, donde el poder, el dinero y la política se entrelazan, las teorías conspirativas no son tan descabelladas como parecen. Según estas historias, Deschamps tendría lazos personales con figuras clave del establishment francés. Se dice que es cercano a Macron, un presidente que ha hecho del fútbol un símbolo de unidad nacional, asistiendo a partidos clave y celebrando los éxitos de la selección como si fueran propios. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero los rumores no se detienen ahí. Se dice que Deschamps ha cultivado relaciones con empresarios poderosos, dueños de grandes marcas que patrocinan a la selección francesa. Hablamos de gigantes como Nike, que tiene un contrato multimillonario con la FFF, o de otras empresas como Orange, Crédit Agricole y Volkswagen, que ven en la selección una fuente de ingresos colosal. Deschamps, según estas teorías, es visto como un hombre de confianza, alguien que garantiza estabilidad en un equipo que genera millones de euros en ingresos por patrocinios, derechos de televisión y merchandising. Cambiarlo por Zidane, un entrenador con un carácter fuerte, una visión propia y una personalidad que no se doblega fácilmente, podría ser visto como un riesgo para estos intereses. Zidane no es solo un entrenador, es una figura que trasciende el fútbol,
alguien que podría alterar el delicado equilibrio de poder que rodea a la selección. Y luego está el factor Macron. El presidente francés ha utilizado el fútbol como una herramienta política, una forma de unir al país en tiempos de división. Desde su llegada al poder en 2017, Macron ha asistido a numerosos partidos de la selección, desde la final del Mundial 2018 hasta partidos clave en la Eurocopa y el Mundial de 2022. Ha celebrado los triunfos con entusiasmo, abrazando a los jugadores y proyectando una imagen de líder cercano al pueblo. Deschamps, con su perfil discreto y su lealtad probada, encaja perfectamente en esa narrativa. Es un hombre que no desafía el statu quo, que no busca titulares, que trabaja en silencio. Zidane, por otro lado, es diferente. Es un ícono global, una figura que podría robarle protagonismo incluso al presidente. Es posible que la FFF esté bajo presión para mantener a Deschamps, no por méritos deportivos, sino por motivos políticos y económicos. ¿Es posible que el futuro de la selección francesa esté siendo decidido en despachos lejos del césped? Para profundizar en esta teoría, hay que mirar el contexto. El fútbol no es solo un juego en Francia, es un negocio multimillonario. La selección genera ingresos astronómicos a través de patrocinios, derechos de televisión y eventos internacionales. Según estimaciones, la FFF ingresa más de 200 millones de euros al año solo por contratos comerciales. Empresas como Nike, que firmó un acuerdo de 50 millones de euros anuales con la federación, ven en los Bleus una plataforma publicitaria sin igual. Cada partido de Francia es un escaparate global, una oportunidad para vender camisetas, zapatillas y productos asociados a la marca. Deschamps, con su enfoque conservador y su capacidad para evitar conflictos, es una figura que garantiza estabilidad en este ecosistema. Un cambio de entrenador, especialmente por alguien como Zidane, podría generar incertidumbre. Zidane tiene una visión clara del fútbol, y su historial en el Real Madrid demuestra que no está dispuesto a aceptar injerencias externas. Podría ser que los patrocinadores, o incluso la propia FFF, teman que Zidane sacuda las estructuras establecidas. Y no solo se trata de dinero. El fútbol en Francia también tiene un componente político. Desde los días de Jacques Chirac, que celebró el Mundial de 1998 como un triunfo de la diversidad francesa, los presidentes han utilizado a la selección como un símbolo de unidad nacional. Emmanuel Macron no es la excepción. En un país que ha enfrentado tensiones sociales, protestas y divisiones políticas, el fútbol ofrece un respiro, un momento en el que todos pueden unirse bajo la bandera tricolor. Macron lo sabe, y ha hecho del fútbol una parte clave de su imagen pública. Deschamps, con su enfoque discreto, es el aliado perfecto para este proyecto. No crea controversias, no desafía a las autoridades, no busca ser el centro de atención. Zidane, en cambio, es una figura que podría eclipsar incluso al presidente. Su carisma, su historial, su conexión con los aficionados lo convierten en una fuerza propia. Es posible que la FFF, o incluso el propio Macron, prefieran mantener a Deschamps para evitar que Zidane se convierta en una figura demasiado poderosa. Mientras estos rumores circulan, el nombre de Zinedine Zidane resuena como un eco constante. Zizou no es solo un entrenador exitoso, es un símbolo de Francia. Como jugador, llevó a los Bleus al Mundial de 1998, con esos 2 goles en la final contra Brasil que aún resuenan en la memoria colectiva. Su volea en la final de la Champions League de 2002 es una de las imágenes más icónicas del fútbol moderno. Como técnico, transformó al Real Madrid en una máquina de títulos, ganando 3 Champions League consecutivas y demostrando que puede manejar a las mayores estrellas del fútbol. Su estilo, basado en la libertad creativa, el liderazgo carismático y una conexión única con los jugadores, parece perfecto para desbloquear el potencial de esta generación dorada de Francia. Imagina a Mbappé bajo las órdenes de Zidane, con la libertad para brillar como nunca. Imagina a Camavinga y Tchouaméni formando un mediocampo dinámico, guiados por la visión de un entrenador que entiende el juego como pocos. Pero Zidane no es solo un entrenador. Es una figura que trasciende el fútbol, un hombre cuya sola presencia genera expectación. Y eso, para algunos, podría ser el problema. Zidane no es alguien que se doblegue fácilmente. Su salida del Real Madrid en 2021, tras diferencias con la directiva, mostró que no está dispuesto a trabajar bajo presión externa o a aceptar injerencias. En Madrid, Zidane demostró que prefiere renunciar antes que comprometer su visión. ¿Podría ser que la FFF tema que Zidane rompa el delicado equilibrio de poder que rodea a la selección? ¿Podría ser que prefieran la estabilidad de Deschamps, con todos sus defectos, a la incertidumbre de un entrenador que podría revolucionar todo? Volvamos por un momento al desempeño de Francia. Desde el Mundial de 2018,
los resultados han sido decepcionantes. En la Eurocopa 2020, Francia cayó en octavos de final contra Suiza, en un partido que expuso las grietas del equipo. Fue una eliminación sorprendente, marcada por errores defensivos y una tanda de penales en la que Mbappé falló el disparo decisivo. En el Mundial 2022, a pesar de llegar a la final, el equipo no mostró su mejor versión. La primera mitad contra Argentina fue un desastre, y solo la genialidad de Mbappé mantuvo a Francia con vida. La Eurocopa 2024 fue otro golpe, con una eliminación en semifinales que dejó a los aficionados con la sensación de que el equipo no está aprovechando su potencial. Y en la Liga de Naciones 2025, la derrota ante España volvió a encender las alarmas. Cada torneo parece seguir el mismo patrón, momentos de brillantez individual, pero una falta de cohesión que impide a Francia dominar como debería. Los aficionados están cansados de excusas, cansados de ver a un equipo con tanto talento desperdiciar oportunidades. En las redes sociales, los debates son interminables. Algunos creen que Deschamps ha perdido el toque, que su estilo está desfasado, que no sabe cómo sacar lo mejor de esta generación. Otros van más allá, especulando sobre contratos blindados, cláusulas secretas o acuerdos detrás de escena que hacen que despedir a Deschamps sea casi imposible. Pero la teoría que más atención genera es la conspirativa, la idea de que Deschamps está protegido por fuerzas más allá del fútbol, por un entramado de poder que involucra a políticos, empresarios y patrocinadores. Porque en Francia, el fútbol no es solo un deporte, es un negocio, un símbolo, una herramienta política. Imagina por un momento un escenario diferente. Zidane al mando, un equipo que juega con pasión, con un estilo definido, con una identidad que inspire a millones. Un equipo que no solo dependa de Mbappé, sino que funcione como una máquina bien engrasada, donde cada jugador sabe exactamente qué hacer. Un equipo que combine la creatividad de Griezmann, la explosividad de Dembélé, la solidez de Saliba y la visión de Camavinga en un sistema que saque lo mejor de cada uno. Ese es el sueño de los aficionados franceses, un sueño que parece cada vez más lejano mientras Deschamps sigue en el banquillo. Pero los rumores persisten. ¿Es posible que Deschamps esté protegido por algo más grande? ¿Es posible que el fútbol francés esté atrapado en una red de intereses que van más allá del deporte? Para entender el alcance de esta teoría, hay que mirar más allá del césped. El fútbol en Francia es un fenómeno cultural, pero también económico. La selección es una marca global, una fuente de ingresos que mueve millones de euros cada año. Los patrocinadores invierten fortunas para asociar sus nombres con los Bleus, y la FFF depende de estos contratos para financiar no solo a la selección, sino también al fútbol base, las ligas juveniles y otros proyectos. Deschamps, con su historial de estabilidad, es una apuesta segura para estos patrocinadores. No crea controversias, no pone en riesgo los acuerdos comerciales, no desafía a los que toman las decisiones. Zidane, por otro lado, es una incógnita. Su personalidad fuerte, su historial de decisiones audaces y su estatus de ícono podrían generar tensiones con los poderes establecidos. ¿Es posible que la FFF prefiera mantener el statu quo, incluso a costa de los resultados deportivos? Y luego está el contexto político. Francia ha enfrentado años de tensión social, desde las protestas de los chalecos amarillos hasta debates sobre inmigración y desigualdad. En este contexto, la selección francesa es más que un equipo de fútbol, es un símbolo de unidad, un recordatorio de que el país puede lograr grandes cosas cuando trabaja unido. Macron ha sabido capitalizar esto, utilizando los éxitos de la selección para reforzar su imagen. Deschamps, con su enfoque discreto, es el compañero perfecto para este proyecto. Zidane, con su carisma y su capacidad para movilizar a las masas, podría ser una amenaza para ese equilibrio. Un entrenador como Zidane no solo cambiaría el juego en el campo, podría cambiar la narrativa alrededor de la selección, atrayendo una atención que algunos preferirían evitar. Entonces, ¿qué nos depara el futuro? ¿Seguirá Deschamps al frente de la selección, sobreviviendo a cada derrota como si tuviera un escudo invisible? ¿O llegará el día en que la FFF decida apostar por Zidane, dando un giro radical al rumbo de los Bleus? Por ahora, el misterio permanece. Los rumores no se detienen, las preguntas no tienen respuesta, y los aficionados siguen soñando con un equipo que cumpla con su potencial. Porque Francia no es solo una selección, es una potencia futbolística que debería estar en lo más alto. Y mientras el mundo espera, una cosa está clara: en el fútbol, como en la vida, siempre hay más de lo que parece a simple vista. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Deschamps debería seguir al mando? ¿Es hora de que Zidane tome las riendas? ¿O hay algo más grande detrás de todo esto, algo que nunca llegaremos a saber? Déjanos tu comentario.
suscríbete a Nicho Fútbol y activa la campana para no perderte nuestros próximos vídeos. Porque en el fútbol, la verdad siempre está a un paso de ser descubierta.